Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 11 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto en MuseScore. Si recordáis, en vídeos anteriores estuvimos viendo la forma por defecto de introducir notas y acordes, pero MuseScore nos proporciona otras formas alternativas de introducir también notas. En este vídeo vamos a hacer un repaso rápido a esa primera forma que vimos ya en vídeos anteriores y después veremos todas las otras opciones alternativas que nos proporciona MuseScore. Así que no me entretengo más y nos vamos al ordenador. Como veis, tengo aquí una partitura sencilla recién creada y de lo que hoy vamos a hablar va a ser de este botón de aquí. Si me pongo encima, veréis que aparece el modo por defecto, paso a paso, que es, por así decirlo, la forma por defecto que tiene MuseScore para introducir notas y acordes. Como ya digo, por recordarlo brevemente, si hacemos clic sobre él o pulsamos la tecla N, automáticamente se nos habilita la posibilidad de añadir notas bien con el ratón, simplemente eligiendo la figura que deseemos y haciendo clic en la nota que queramos, o bien podríamos hacerlo desde el teclado. Para ello, desde el teclado numérico podemos elegir la figura, empezando desde el 1, que es la semifusa, hasta el 7, la redonda, 8 cuadrada, etcétera, y después con las teclas de la A a la G especificar la nota que queríamos. Si todo esto es muy nuevo para ti o no lo tienes del todo claro, te recomiendo que veas los vídeos anteriores, ya que no me voy a parar demasiado en este punto. Por poner un ejemplo rápido, si por ejemplo quisiésemos introducir un La corchea, primero seleccionaríamos la corchea con el número 4 y después el La con la tecla A. Esto está visto, como ya digo, en vídeos anteriores, por lo que vamos a ver los métodos alternativos que nos proporciona MuseScore. Para ello, primero me voy a borrar esto, simplemente pulso escape para salir del modo de introducción de notas, pulso control A para seleccionar toda la partitura y pulso suprimir para volver a dejarla vacía. Para cambiar el modo de introducción de notas por defecto, simplemente nos tenemos que ir al lapicerito y dejar pulsado el clic del ratón, de forma que vemos que aparecen nuevas formas de introducir notas. La primera de ellas es la que ya hemos visto, es decir, el paso a paso por defecto, que no es más que ir nota a nota eligiendo figura y altura, y bien desde el ratón o bien desde el teclado introduciéndolas una a una. En segundo lugar tenemos el modo de solo ritmos, no alturas. Hacemos clic sobre él para seleccionarlo, automáticamente vemos que se nos habilita la posibilidad ya de introducir notas, pero con el modo de solo ritmos. ¿En qué consiste este método? Es un método bastante rápido si no nos queremos preocupar de la nota, sino del ritmo, o por ejemplo tenemos muchas notas seguidas con diferentes ritmos. Para ello nos olvidamos de las teclas de la A a la G y nos centramos solo en el teclado numérico, ya que aquí simplemente pulsando los diferentes números iremos introduciendo las notas. Por defecto siempre nos lo introducirá en la línea central, es decir, la del sí, pero esto podemos modificarlo pulsando cualquiera de las notas con las teclas de la A a la G. Como digo, voy a introducir varias figuras para que veáis que sin la necesidad de pulsar una letra, solo pulsando el número nos introduce la figura siempre en la nota sol. Recordad que estamos introduciendo ritmos, no alturas. Por ejemplo, si quiero introducir una negra, basta con pulsar el número 5. Si quiero introducir una corchea, basta con pulsar el número 4. Y como veis, nos va poniendo todas las figuras sin necesidad de tener que ir pulsando la tecla de nota, ya que en este modo la idea es, como digo, poner solo ritmos. Igualmente puedo ir pulsando otras figuras y, como vemos, siempre introducimos la nota sí. Si por lo que sea quisiésemos cambiar, es tan sencillo como, por ejemplo, para pasar al sol, pulsar la tecla G. Automáticamente vemos cómo hemos cambiado al sol y ahora podemos seguir introduciendo ritmos, pero siempre serán notas sol. Como veis, puede ser un método muy útil si solo nos queremos centrar en el ritmo y no en la altura, aunque como veis nos permite cambiar de altura. Igualmente salgo de aquí con escape, control A y suprimir para dejarlo todo como estaba al principio y pasamos al siguiente modo. Antes de pasar al siguiente modo voy a dejar una partitura creada con la misma nota pero en diferentes figuras, por lo que este modo me viene muy bien. Simplemente pulso la tecla N y ahora introduzco diferentes figuras. Una vez que tengo esto, ahora ya sí paso a explicaros el siguiente modo. Hacemos clic y dejamos pulsado igual que antes y nos vamos a renombrar alturas. ¿Para qué sirve este modo? Pues como su propio nombre indica, nos permite figuras que ya tenemos añadidas cambiarlas de nota. Hago clic sobre él, vemos que nos ha seleccionado la última nota, voy a hacer escape y voy a volver a la primera y vuelvo a pulsar la tecla N o hago clic sobre el botón.
Y ahora ya sí es justo lo contrario de antes. Antes nos centrábamos solo en la figura y ahora nos tenemos que centrar solo en la nota, porque la figura ya la tenemos añadida. Es decir, yo ahora no me tengo que preocupar de si es una redonda lo que tengo. Simplemente si quiero cambiar la altura, pulso la nota nueva. Por ejemplo, si quiero cambiar ese sí por un do, simplemente pulso la tecla C. Y automáticamente me lo cambia el do y me pasa a la siguiente figura. Pero yo no tengo que manualmente cambiar mi figura con el teclado numérico. Simplemente pulso la nota donde quiero llevar esa blanca. Por ejemplo, a un sol. Y como vemos, automáticamente nos va modificando la altura de la nota sin tener que preocuparnos de la figura. Si por ejemplo esta no la quisiésemos modificar, podemos cambiar de nota con las flechas izquierda y derecha. Por ejemplo, me voy a ir al último compás pulsando control y flecha derecha 2 veces. Y aquí ahora voy a convertir estas semicorcheas en una escala de do mayor. Para eso simplemente, como digo, me tengo que preocupar de la nota porque la figura ya está introducida. Pulso la tecla C. Como me ha quedado un do agudo, lo voy a convertir en do grave pulsando control y flecha abajo. Y ahora aquí ya sí me creo mi escala de do mayor pulsando la D, la E, la F, la G, la A, la B y la C. Y ahora lo voy a hacer de forma invertida. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Como veis, no me ha hecho falta cambiar entre redonda, blanca y semicorchea. Simplemente me he limitado a modificar las alturas con las teclas de la A a la G. Borramos todo lo que tenemos, como antes, escape, control A y suprimir, y pasamos al siguiente modo. Como veis, ahora nos vienen dos modos que son en tiempo real. Dado que son ligeramente más complejos de entender, voy a pasar al último modo, al de insertar, y después volvemos sobre los anteriores. Este modo yo lo suelo utilizar cuando quiero crear una partitura donde no quiero que se tenga en cuenta el tipo de compás. Es decir, por ejemplo, la típica partitura de ejercicios preliminares donde tenemos un compás gigante con un montón de notas pero sin barras de compás, porque por ejemplo simplemente queremos hacer una explicación y no nos importa que esté estructurado. Por tanto, este modo funciona creándonos un compás, por así decirlo, infinito, donde podemos meter notas y notas y veremos cómo, aunque lo tengamos en 4×4, irá ampliándose. Si yo por ejemplo meto aquí 4 negras, lo normal sería que el compás lo llenase, pero en este caso vemos cómo nos ha creado las 4 negras, pero los 4 tiempos originales siguen existiendo. Y aquí arriba nos ha añadido un más. ¿Qué significa ese más? Que este compás actualmente tiene 8 pulsos. Los 4 que vienen por defecto y las 4 negras que yo he añadido. En el modo por defecto, por así decirlo, nos hubiese sustituido esos 4 silencios por 4 negras y de esa forma hubiésemos completado el compás. Pero en este caso lo que nos hace es que siempre lo que introduzcamos lo introducirá antes de la posición que nos marca la selección azul. Con esto quiero decir que si yo ahora me vengo para atrás y por ejemplo en esta segunda nota introduzco un sol, el sol me lo introducirá antes, por lo que se quedará entre el primer do y el segundo. Como podéis ver, ese sol nos lo ha introducido en medio y el compás se ha vuelto a ampliar. De esta forma, por ejemplo, podríamos simplemente eliminar el resto de compases. Para ello simplemente voy a hacer clic sobre el siguiente compás y ahora pulso control, shift y la tecla fin para irme al final, y ahora pulso control, suprimir para eliminar todos los compases. Como veis, ahora tengo un único compás que, como os decía antes, puede ser infinito. Yo aquí puedo seguir añadiendo notas y notas y notas y el compás se irá ampliando. Igualmente, si quiero eliminar una nota y hago clic sobre ella y pulso suprimir, como veis no nos la elimina, igual que en el modo por defecto nos la convierte en silencio. Si quisiésemos eliminarla, sería tan sencillo como pulsar control, suprimir. Igualmente, por ejemplo, podemos quitar estos 3 silencios con control, suprimir, y a partir de aquí seleccionamos la última, pulsamos la tecla N y podemos seguir introduciendo notas. Por ejemplo, en negras, una escala de do mayor. Y como vemos, esa negra se mantiene, ya que todo lo que añadimos se añade anterior a esa posición, y podemos seguir añadiendo notas indefinidamente. Por último, cuando ya hayamos acabado, simplemente pulsamos escape y esta negra la podemos eliminar con control, suprimir. De esa forma tenemos un compás completo que, aunque marque 4×4, simplemente podemos pulsar la tecla V para que desaparezca y se haga oculto, y si esto ahora lo exportásemos se nos verían solo las negras. Por cierto, no lo he dicho, pero igual que este más aparece aquí porque tenemos más pulsos de los que tendría un 4×4, de la misma forma, si eliminamos todo con control, suprimir y dejamos solo 2 notas, como ahora estamos por debajo de los 4 pulsos que forman el 4×4, en vez de un más nos marca un menos para indicarnos que faltan 2 tiempos para completar lo que sería un 4×4. Pero como ya digo, en este modo, dado que lo que buscamos son compases infinitos, lo normal es que siempre tengamos un más. Voy a deshacer esto rápidamente antes de pasar al siguiente modo. Para ello hago control Z, dejo los 4 tiempos, pulso control, suprimir, vuelvo a marcar el 4×4
Y ahora ya sí tenemos una partitura, por así decirlo, por defecto. Voy a añadir algún compás más. Para eso pulsamos Mayús, Alt y tecla B. Y aquí vamos a añadir, por ejemplo, 30 compases. Y ahora, para dejarlo todo borrado, como antes, control A y suprimir. Ahora ya sí pasamos a los dos últimos modos. Como antes, dejamos pulsado y tenemos el tiempo real con metrónomo y el tiempo real con pedal. Antes de comenzar os voy a explicar brevemente qué consiste cada uno de ellos para que veáis si realmente se adaptan. Yo la verdad es que no los uso apenas porque mi modo de introducción de notas normal es con atajos de teclado. Pero para todos aquellos que os guste introducir notas desde un teclado MIDI, por ejemplo, os pueden resultar muy útiles. La primera de ellas más enfocado a un instrumento MIDI y la segunda de ellas más enfocado a si tenéis un pedal MIDI. Lo normal sería que para daros una explicación completa lo hiciese a través de mi teclado MIDI, pero dado que no lo podréis ver por pantalla, voy a utilizar el teclado virtual que, como sabéis, se muestra y se oculta con la tecla P o desde ver teclado de piano. Y de esa forma puedo simular que estoy pulsando las teclas del piano para que veáis cómo se introducen notas. Pero como ya digo, esto lo normal es hacerlo desde un teclado MIDI. Ahora ya sí, vamos a elegir el primer modo de ellos, el modo tiempo real metrónomo, y paso a explicaros cómo se introducen notas, ya que al principio puede parecer un poco complicado. Lo primero de todo, tenemos que tener claro que vamos a tener un metrónomo de fondo sonando y que sobre ese metrónomo iremos introduciendo notas. No os preocupéis que lo vamos a ver todo con más detalle. Lo primero que tenemos que ajustar es a qué velocidad queremos ese metrónomo. Y ya os digo que puede ser totalmente independiente del tempo final de la partitura, ya que eso lo podéis ajustar después. Esto es simplemente el metrónomo que nos servirá de guía a la hora de introducir notas. Ese metrónomo podemos ajustarlo desde editar, preferencias, y en la parte de introducción de notas, como veis aquí dice retraso entre notas en modo en tiempo real automático, y está puesto en 750 milisegundos. 750 milisegundos, obviamente es un poquito menos que un segundo. Para que os hagáis una idea, sería lo mismo que un BPM de negra igual a 80. En este caso, y para que os resulte más sencillo, voy a ponerlo en lo máximo, que es 999, ya que no me deja subir de ahí, que sería más o menos igual a una negra igual a 60, es decir, un pulso por segundo. De esa forma tengo más tiempo de explicaroslo y de introducir notas. Vosotros, en función de la facilidad que tengáis a la hora de introducir notas, podéis ajustarlo y reducir este tiempo, pero por así decirlo, esto es lo más lento posible. Simplemente damos a aceptar y ahora debemos seleccionar cuál es la figura más pequeña desde la que queremos partir. Como sé que esto puede parecer complicado, voy a empezar por la negra. Voy a elegir la negra aquí arriba y ahora vemos cómo funciona esto. ¿Qué va a ocurrir ahora? Cuando yo pulse la tecla del Do 4, automáticamente se me va a crear una negra en el Do 4, es decir, aquí abajo, porque hemos seleccionado aquí arriba una negra. Y a partir de ese momento, cada vez que suene el clic del metrónomo, a esa figura negra se me sumará otra negra, de forma que se me convertirá en una blanca. Si no suelto la tecla, en el tercer clic se me convertirá en una blanca con puntillo, es decir, 3 pulsos. Si no suelto y suena el siguiente clic, me sumará una negra adicional, por tanto se me convertirá en una redonda. Y así, de esa forma, cada vez que suene el clic, a la nota pulsada se le sumará el valor de la figura base, que es la negra. Sé que puede parecer un poco complicado al principio, pero este es el funcionamiento que tiene. Vamos a ver un ejemplo. Como os digo, voy a pulsarlo el suficiente tiempo para pasar el primer clic y lo voy a soltar antes del segundo. De esa forma crearía una negra. Y diréis, pero te ha quedado una negra ligada a otra negra. Sí, pero solo debemos hacer caso a la primera. La segunda, como veis, está marcada y me está indicando en qué posición va a ir la siguiente nota que introduzcamos. Es verdad que es un poco jaleo, sería más sencillo simplemente que no apareciese esa segunda negra, porque da la impresión de que hemos introducido algo mal, pero realmente la que cuenta solo es la primera. Si yo ahora introduzco un re, vemos cómo esa segunda negra desaparece y automáticamente me añade el re. Si yo ahora añado un mi, igualmente, y si añado un fa, igualmente. Veis que aunque nos señala la segunda y aparece ligada, realmente en cuanto pulsamos la siguiente nota nos desaparece para dejar paso a la siguiente nota. Y si ahora queremos introducir una blanca, pues entonces debemos esperar a 2 clics del metrónomo, ya que en el primero nos crea la negra y en el segundo nos añade una segunda negra, por tanto nos crea una blanca. Volvemos al Do para volver a empezar y recordad, 2 clics. ¿Vale? Como veis, lo que nos ha hecho es meternos 2 negras ligadas y recordad que la última no cuenta. No os preocupéis porque al completar el compás, esas 2 negras ligadas se convertirán en blanca. Voy a hacer lo mismo añadiendo una blanca con re. Recordad, 2 clics. ¿Habéis visto que automáticamente se nos ha completado el compás? Por tanto, nos los ha convertido en blancas y automáticamente, como sabéis, la última debemos ignorarla. Si ahora, por ejemplo, quisiésemos introducir una blanca con puntillo o blanca ligada a negra y una negra suelta, por ejemplo, pues simplemente tendríamos que hacer 3 clics
y ahora por ejemplo un re. Y como veis nos ha creado una blanca con puntillo y una negra. Y diréis, ¿y si quiero introducir figuras inferiores a la negra? Por ejemplo una corchea. Entonces en ese caso lo que tenemos que cambiar es nuestra tecla base, ya que aquí estamos partiendo siempre desde la negra. Si quisiésemos partir desde una corchea, entonces deberíamos elegir corchea. Voy a borrar esto para que lo veáis. Ahora tenemos la corchea seleccionada y ahora tenemos que pensar que partimos siempre desde la corchea, es decir, vamos de medio tiempo en medio tiempo. Si por ejemplo quisiese una corchea, simplemente espero al primer clic. Como veis nos crea igualmente dos, pero la segunda podemos ignorarla. Si ahora quisiésemos crear una negra, habría que esperar 2 clics. Si ahora quisiésemos una blanca, habría que esperar 4 clics. Y de esa forma, en cuanto completemos el compás, voy a meter una última corchea para completar el compás. Vemos que lo que nos ha creado es una corchea, una negra, una blanca que no nos lo marca como blanca porque al final está sincopado y forma parte de 2 tiempos diferentes, y una última corchea. Si por ejemplo quisiésemos una negra con puntillo, serían 3 clics. Vale, para que lo veáis voy a completar el compás. Y como veis aquí tenemos nuestra negra con puntillo. Igualmente esto podemos extrapolarlo y empezar desde una figura anterior, pero tenéis que pensar que cuanto menor sea la figura, más clics tendréis que esperar para crear notas grandes. Como os he dicho, y ahora que seguramente entendéis mejor cómo funciona este método, os daréis cuenta de que como hemos puesto un tiempo tan grande de metrónomo, tardamos mucho en introducir notas, pero recordad que esos 999 milisegundos que hemos puesto lo podemos reducir lo que queramos. De esa forma simplemente el clic irá más rápido. Por cierto, no lo he dicho, pero si queréis introducir una única nota y lo hacéis demasiado rápido, en vez de introducir la nota, introduciréis un silencio. Quiero decir, yo aquí por ejemplo quiero introducir una corchea y tengo que pulsarlo, pero que no llegue hasta el segundo clic, es decir, por así decirlo, un clic un poco largo. Sin embargo, si hago un clic demasiado rápido, lo que me hace es que me incluye un silencio. ¿Lo veis? Como automáticamente en vez de la corchea me ha introducido un silencio. Por eso tenéis que ajustar si queréis el clic rápido para el silencio o si queréis un clic un poquito más rápido para que introduzca la nota. Otra cosa que no os he dicho es que si introducimos una nota, vemos que nos marca la última. Y recordad que hay que ignorarla, pero si nos acercamos con el ratón, vemos como automáticamente nos desaparece. Mi opinión es que la idea esta es buena, pero tal y como nos lo muestra es un poco lioso. Eso de que nos deje la última nota cuando no está, eso de que hasta que no esté el compás completo no nos marque la figura, es una forma un poco extraña, aunque la base es buena. Yo no sé si esto lo corregirán con el tiempo o es algo común para todos los editores de música, pero creo que pueden haberlo hecho un poco más intuitivo. Y por último vamos a pasar al último modo, que es parecido a este, pero con algunas diferencias. Primero, como siempre, pulso escape, control A y suprimir para borrar todo, y pasamos al último, que es el tiempo real con pedal. Yo personalmente no tengo un pedal MIDI en casa, por tanto no puedo probarlo directamente con el pedal, pero hay una forma de simularlo. Si nos vamos a editar, preferencias, asignaciones MIDI, para todos aquellos que tengáis un pedal, podéis configurarlo aquí en avance en tiempo real. Simplemente dais aquí, asignáis un mapeo MIDI y pulsáis el pedal, o bien una tecla del piano, por ejemplo, que queráis utilizarla para lo que vamos a ver a continuación. Y en mi caso, por ejemplo, que no tengo el pedal, lo que hago es que desde atajos del teclado, aquí puedo ver que el avance en tiempo real está mapeado con la tecla intro. Ojo, no es el enter del teclado normal, es el intro del teclado numérico. El enter del teclado normal, recordad que es para hacer un salto de línea. Cerramos esta ventana y paso a contaros cómo funciona esto. Primero, igual que antes, tenemos que seleccionar la nota mínima que queremos mapear. Igual que antes voy a elegir la negra, ya que es una figura central y es bastante intuitiva a la hora de explicar. Si recordáis, yo antes por ejemplo pulsaba el Do 4 y había un metrónomo automático que cada segundo me iba marcando la diferencia de figura: negra, blanca, blanca con puntillo, redonda, etc. En este caso, el metrónomo somos nosotros mismos y lo marcaríamos con el pedal, o en mi caso con la tecla intro. Por tanto, la primera parte es igual, dejo pulsada la tecla Do, como veis la tengo pulsada ahora mismo, y sin soltar el clic, o en vuestro caso el teclado MIDI, voy pulsando la tecla intro o el pedal y veremos cómo esa negra irá aumentando. Como veis, la he pulsado 8 veces o 7 veces, no recuerdo ahora, y nos ha creado una redonda ligada a otra redonda, si lo completo.
Una vez que hayamos terminado de introducir la nota, simplemente soltamos el clic. Y ahora podríamos introducir la siguiente. Por ejemplo, voy a introducir un re blanca. Pues simplemente pulso el re, bien desde el teclado MIDI o en este caso desde el teclado virtual. Y una vez lo tengo pulsado, bien con el pedal o bien con la tecla intro, pulso 2 veces. Cuando suelto, recordad que si me acerco me lo completa, vemos que ahí nos introducirá una futura blanca. Recordad que hasta que no se complete el compás no nos lo marca. Si ahora introduzco un mi, igual, mi, lo dejo pulsado y sin soltar, intro 2 veces. Y automáticamente vemos ahí cómo nos ha introducido las 2 blancas. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que aquí el metrónomo somos nosotros, bien con el pedal o bien con el intro vamos marcando esa diferencia de figuras, mientras que antes había un metrónomo fijo a un tempo que nosotros marcábamos y nos teníamos que ajustar o amoldar a ese tempo. Cada uno que utilice la forma que más le guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, hay formas muy sencillas de introducir notas y hay formas menos intuitivas, a mi parecer, de hacerlo. Concretamente, y para hacer un resumen rápido, teníamos el modo por defecto donde elegíamos figura y nota, el modo de ritmos donde nos olvidábamos de la altura de las notas y nos centramos solo en las figuras, el modo de cambio de alturas donde nos olvidábamos de los ritmos y nos centramos solo en las alturas, el modo que yo le llamo de compás infinito donde podemos introducir notas y notas y notas y el compás irá creciendo y creciendo y creciendo sin importar el tipo de compás, y luego las dos que están más destinadas a instrumentos MIDI donde bien tenemos un metrónomo de fondo o bien donde mediante un pedal podemos ir marcando los diferentes cambios de figuras. Como veis, quizás esto es un vídeo un poco más avanzado y que seguramente muchos de vosotros no usaréis, pero como siempre mi idea es que conozcáis al 100% todas las herramientas que nos proporciona MuseScore y que luego vosotros elijáis lo que os gusta y lo que no, y lo que preferís utilizar y lo que no. Así que lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya resultado útil este vídeo, y si algo no ha estado demasiado claro o tenéis todavía dudas, como siempre podéis dejarlo en un comentario y os responderé lo más rápido que pueda. Igualmente os invito a dejar vuestro like y si os gusta esta serie de vídeos que estoy haciendo, a que os suscribáis al canal y de esa forma no os perderéis ninguno y podéis ir viéndolos poco a poco e incluso practicándolos. En el siguiente vídeo nos centraremos en los diferentes modos de selección que hay, que yo la verdad es que lo descubrí bastante tarde y me parece una herramienta potentísima. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!